Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos el placer de compartir esta entrevista con el profesor Carlos Astarita. Carlos es profesor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor emérito por la misma universidad, ha escrito innumerables artículos en revistas tanto nacionales como extranjeras, particularmente en España, en Bélgica, en Francia, en Gran Bretaña, en Italia. Ha escrito numerosos capítulos publicados tanto en el país como en el extranjero. Ha sido director del Centro de Estudios de Historia Social Europea, también de la Universidad de La Plata, del Instituto de Historia Antigua y Medieval José Luis Romero. Ha sido director y codirector de innumerable cantidad de tesis, ha sido también jurado de tesis doctorado, evaluador en distintas revistas internacionales, ha escrito libros muy relevantes como Desarrollo desigual en los orígenes del capitalismo, ha escrito del feudalismo al capitalismo y son innumerables sus aportes a la historia medieval. Hoy teníamos el placer de estar con el profesor charlando un poco del legado de José Luis Romero para nuestro sitio oficial. Bueno, profe, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la entrevista. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, profe, si le parece, para empezar, quisiéramos comenzar a abordar un poco a partir de qué momento podemos introducir la obra de José Luis Romero en lo que son los estudios del medievalismo. ¿Cómo fue esa introducción de José Luis en este tipo de trabajos? Eh, bueno, yo sitúo el, el hecho de que Romero se haya volcado a la historia medieval alrededor de fines de la década del 30. Su doctorado lo había hecho sobre la crisis de la República Romana y fines de la década del 30, entre los años 38 y 39, situó, él se empieza a dedicar en forma creciente a la historia medieval y él tiene dos o tres trabajos relevantes iniciales sobre historia medieval. Uno es una extensa monografía que él hace sobre San Isidoro, que se publica en Cuadernos de Historia de España, la revista que había fundado hacía muy poquito tiempo Claudio Sánchez Albornoz. Creo que es en el primer número incluso de la revista de Sánchez Albornoz que aparece este estudio sobre San Isidoro. Y también publica en Cuadernos de Historia de España un trabajo sobre Pedro López de Ayala y otro sobre Fernán Pérez de Guzmán. Es decir, publica trabajos sobre una figura relevante, que es historiador, pero además ensayista, etcétera, teólogo de principios de la Edad Media y también trabajos, análisis sobre historiadores de fines de la Edad Media, de lo cual ya en eso solo se ve una amplitud de miras y de comprensión. Y incluso acá es una situación un tanto sorprendente, ¿no es cierto? Porque en general si uno le pregunta a un historiador medievalista cómo se inicia en el trabajo, en general va a ir a buscar una colección documental y para estudiar un señorío o un problema específico. En cambio, Romero va a hacer una cosa muy distinta y, y va a hacer un análisis, por ejemplo, de San Isidoro, que ya es una ruptura en ese momento, porque los análisis de la época visigoda estaban muy centrados en ese momento sobre los códigos, las codificaciones, las normas, ¿no? Las normas. Y él, en cambio, va a hacer un trabajo que oscila entre el ensayo, la interpretación, la biografía y viendo las diferentes influencias que se están conjugando en ese autor. Y de la misma manera, por ejemplo, en el trabajo que hace sobre López de Ayala,
a él le interesa remarcar cómo en lugar de haberse planteado formas tipológicas abstractas, como era en la literatura anterior, acá se va a buscar al individuo, y que es un signo de la situación renacentista, que por otro lado es algo que hoy en día, muchos años después, algunos historiadores se han fijado en esto que se pasa de tipologías abstractas, es decir, un santo es igual a todos los santos, a ver las individualidades, a medida que se va desarrollando también el concepto de individuo. Y por el contrario, por ejemplo, en Pérez de Guzmán, el análisis va a estar centrado en cómo Pérez de Guzmán toma la relación entre el individuo y los elementos abstractos o no personalizados, impersonales del Estado, que es un elemento diferenciado de lo que eran las relaciones personales, personificadas del feudalismo. Y acá ya vemos una cuestión que es constante en Romero, que es la imbricación de la figura que a él le interesa, que él quiere estudiar, con la situación más general. Y también una cuestión que me parece que ha sido una constante en él, que es el interés que tiene por historiadores, es decir, por gente que ha trabajado, que no los ve como simples cronistas, sino que los ve más allá de cronistas. Y si vos te fijas, esto es una cuestión que él ya la había hecho en el estudio de la crisis de la República Romana, ¿no es cierto? Como lo puso de manifiesto García Magó, porque él ahí estudia a Polibio, a Tucídides, a Heródoto, digamos, tiene reminiscencias y tiene análisis de lo que son historiadores, que a él le interesa muchísimo, ¿no? Y bueno, y si vamos a lo que él hace en Historia Argentina, que es algo que yo conozco muy mal, en realidad, pero lo conozco lo suficiente para saber que Romero ha encontrado en Mitre, por ejemplo, un referente importante en la comprensión de las situaciones del pasado, ¿no? Y esto ya me parece que ahí está marcando situaciones iniciales importantes. Y sobre esta primera fase, yo creo que esta primera fase tiene una culminación muy importante a los 10 años, cuando en 1949 el Fondo de Cultura Económica, en su colección de breviarios, publica la Edad Media de Romero. Donde están estas monografías previas que él ha ido armando y donde ha ido también armando su propio pensamiento sobre la Edad Media, eh, sin haber desconocido tampoco las tareas de divulgación, porque él ya, por ejemplo, antes de esto se ha ocupado en algo que era un tópico y que sigue siendo en muchos casos un tópico de la Edad Media como época oscura, y él trata de demostrar que eso es en realidad una visión totalmente equivocada, ¿no? Pero creo que esos primeros 10 años culminan en una obra pequeña, muchas veces me parece infravalorada, pero también admirable, que es esta Edad Media de breviarios, pequeño libro de breviarios, que se puede dividir en dos partes. Una es una historia política tratada con mucha austeridad, porque se enfoca fundamentalmente, se concentra en los momentos claves de la historia
de la historia política, lo cual es algo realmente interesante. Si una persona quiere tener por lo menos una visión general, comprensiva del desarrollo fáctico político de la Edad Media, puede acudir muy bien a esa primera parte del libro. Y en la segunda parte hay elementos que ya son muy novedosos, ¿no es cierto? Como el hecho de que él trata la época primera de la Edad Media, por ejemplo, no a partir de una imposición directa solamente del cristianismo, sino la imposición directa del cristianismo con la continuidad de elementos paganos. Y esta concepción de una transformación que tiene continuidades y que por lo tanto implica elementos contradictorios en sí mismo, es algo importante en sí mismo e incluso mucho más importante si lo ubicamos en el momento. Porque si lo ubicamos en el momento que él escribía esto, es un paralelo a la ruptura que le hace en la historia política. Porque en historia política se hacía una historia fáctica lineal sin jerarquizar. En este caso también se hacía una historia lineal, aproblemática, donde se partía del presupuesto que si el rey Esteban se había convertido al cristianismo, esto significaba que los húngaros habían convertido al cristianismo. Y Romero lo que muestra es una idea que, por ejemplo, muchos años después va a exponer un historiador italiano como Giordano, que en realidad tendríamos que hablar de capas sacras, es decir, de niveles sacros diferenciados que coexisten y que coexisten muchas veces en forma contradictoria uno con otro. Y esto ya me está a mí planteando, digamos, la, la existencia de una especie de aprehensión de la problemática histórica que es muy singular, muy original y inédita incluso en muchos aspectos para el momento que él está escribiendo, ¿no? Porque fíjate vos una cosa, este es un libro del 49 y hay cuestiones de estas sobre la pervivencia del paganismo con elementos cristianos que Le Goff las va a desarrollar muy brillantemente, es cierto, en el año 64, es decir, muchos años después, pero todavía en la época que Romero escribe esto, se podían leer algunas historias que caritativamente, no voy a decir sus autores, pero que planteaban que un santo llegó a tal lugar, estuvo una semana predicando y a la semana siguiente bautizó a todo el mundo y todo el mundo se hizo cristiano. Y a partir ya de lo que Romero planteaba en el año 49, podemos sospechar que era una cristianización realmente epidérmica y que si efectivamente el campesino iba a la iglesia a pedir, a rogar al santo porque lloviera, después iba a consultar un brujo o iba a consultar un mago. Y esto es algo que él saca y va develando a partir de fuentes que no son lo más explícitas y que dicen todo transparentemente, ¿no? Sino que él va entresacando. Y al mismo tiempo, ya en este periodo aparece el problema de el desarrollo del burgués, que es el gran problema que lo va a mover a él, ¿bien? Y que también aparece como un desarrollo de un sector social que va a ir abriéndose con sus ideas, pero que
es también un desarrollo muy inédito, porque no es un sector social que él lo presenta con un programa, sino que él lo presenta más bien con actitudes de vida, con formas de acción inmediata. Tiene un gran proyecto programático, ¿no es cierto? Y que esto es algo que él va a ir desarrollando a través del tiempo y que incluso no lo va a, a, yo diría, a reducir a un grupo económico-social, sino algo mucho más amplio, algo así como que él, es lo que él dice, un hombre nuevo, una nueva mentalidad. Porque vos fíjate que en ese grupo él llega a incluir a Boccaccio, ¿bien? Que nos dice que hay, justamente estaba apartado de la actividad mercantil o de ese tipo de actividades, ¿no? Bueno, y entonces yo creo que de manera sorprendente, si hablamos desde los inicios de la obra de Romero, desde sus principios, se manifiesta como una obra muy original e inclasificable. Romero es una persona que no se la escapa a las taxonomías que nosotros tenemos, que es, o que una persona aprende desde introducción a la historia cuando empieza la facultad, ¿no es cierto? ¿Dónde está Romero? ¿Está en Annals? No. ¿Está en Past and Present? Tiene algún acercamiento, pero tampoco. ¿Está en el marxismo? Tampoco. No está en ningún lado, está en Romero. Es él solamente, ¿no? Es él. Bien. Perfecto, profe, perfecto, muy sintético, muy enriquecedor su mirada, todo claro, todo muy claro. Y justamente abordando un poco más esta dificultad, ¿no? De encasillar a Romero bajo un estereotipo, bajo una corriente o bajo una escuela a la manera más tradicional. Quisiera puntualizar, si a usted le parece, respecto de esta originalidad, pero yendo un poco al lado de las fuentes, ¿no? Porque usted muy bien expuso cómo desde estos trabajos, primeros trabajos de final de la década del 30, pasando por la Edad Media, ¿no? Del año 1949, o la Revolución Burguesa en el mundo feudal del año 1967, esta aproximación fenomenológica de José Luis que rompía un poco con esa historia factual, lineal, que en ese momento seguía predominando, ¿no? En los estudios históricos, y quisiera preguntarle acerca de el tratamiento que José Luis Romero hace de las fuentes, que hay un aspecto más de su originalidad, ¿no? Entonces, así. Sí, sí, sí. Primero, antes que nada, cuando vos dijiste el tratamiento fenomenológico que hace Romero, coincido con vos. Eh, yo me ha quedado grabado desde mi adolescencia, una vez leyendo a Sartre o algo sobre Sartre, que Raymond Aron le dijo, si quieres saber lo que es un vaso, descríbelo. Y creo que es lo que hace Romero, ¿no es cierto? Efectivamente, Y porque es totalmente. una descripción multifacética, es decir, es una descripción que va cubriendo el fenómeno de muchos lugares y por muchos lugares. Pero a mí me interesa muy especialmente hacer hincapié en que Romero era una persona extraordinaria, eh, extraordinariamente rigurosa con las fuentes. Y ¿por qué me interesa esto? Porque, mira, hace poco estaba leyendo a un biblista eh, que hablaba de, críticamente de una doctora en filosofía que carecía de la más mínima rigurosidad. Romero justamente decía como condición primaria para ser historiador es obstinado rigor, es decir, tener un obstinado rigor. Bueno, este biblista agregaba que hoy en día hay egresados de PUAN es la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no?
hay egresados de Puan, de letras, que creen que la Biblia se escribió en latín. Bien. Y yo no estoy de acuerdo que esta es la visión general, pero que existe esta situación. Y yo la he visto a un reputado investigador de historia argentina que se dedicó a estudiar la iglesia sin saber latín. Es sorprendente. O me he encontrado en la Universidad de La Plata con una persona que ya estaba por recibirse en filosofía y que no sabía alemán y ni siquiera había pensado en estudiar alemán. Yo dije, bueno, creo que la filosofía se escribió en alemán, esto ya lo decía Marx, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿y esto por qué es importante? Porque ahí está la idea que Romero ha superado al positivismo, lo cual es cierto, pero la eh, idea de superación del positivismo en Romero creo que se tiene que comprender con el término de Aufhebung, que es el término que usaba Hegel para la superación. La superación es cambio incluyendo lo que se supera, es decir, no excluyendo lo que se supera. Y acá es importante que Romero ha reconocido que su maestro en historia fue Clemente Ricci, un italiano que había estado con Cantù en Milán, que viene a la Argentina y que empieza a ser una historia rigurosa donde hay un problema fundamental para él, que es el estudio eh, de la filología. Es decir, él llega a un momento que es un paralelismo. La filología es para la historia lo que la, la matemáticas es para las ciencias duras, para las ciencias exactas, etc. Y esto me parece extraordinariamente importante, de que además estudia papiros, estudia códices, es absolutamente riguroso. Y yo sé, esto me lo dijo hace muchos años, una persona que había cursado algún seminario con Romero, que en los seminarios de Romero se seguía trabajando con la misma rigurosidad e incluso en determinados momentos llamando a un filólogo para que le ayudara a resolver problemas. Confieso que yo también lo he hecho esto, es decir, yo en un momento determinado, del documento del año 1030 de los infanzones de Espeja, me encontré de pronto con la palabra hereditatelias, que es un diminutivo que no existe en latín. Entonces fui a una filóloga latina, a María Nocito, que me ayudó a resolver el problema muy bien y me dio incluso, me, me, me ilustró que en Plauto a veces se usa esta forma, que puede ser también un problema de paleográfico, en fin, una serie de cuestiones. ¿Por qué digo esto? Porque en la facultad nuestra tenemos una tradición en las lenguas clásicas, una tradición en el latín, en el griego. Lo mismo que la tiene, es una tradición que tiene Buenos Aires, que tiene La Plata, hay que utilizarla. Y es lo que utilizaba Romero. Es decir, eh, esta gran tradición de que nos puede ayudar mucho, la tiene Romero, la tiene la Universidad de Buenos Aires, la tiene la Universidad de La Plata, bueno, no la tienen muchas universidades privadas, digamos. Lo, hay, lo siento mucho, no la tienen. La tienen estas grandes universidades estatales. Entonces, rescatar el problema de la rigurosidad, porque Romero hacía de cada fuente un ejercicio de la inteligencia, pero ante todo trataba de fijar
con la mayor rigurosidad posible la pertinencia de esa fuente y trabajaba con fuentes. Y es llamativo que el gran documentalista que sigue a partir del año 42, 43, la línea de Ricci en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, Sánchez Albornoz, le abre a Romero la publicación de Cuaderno de Historia de España. En Cuaderno de Historia de España, nadie podía publicar nada si no era a través de un trabajo documental. Y era inconcebible que una persona llegara al instituto, a un instituto y le pida a un colega, ¿me podés traducir un documento de latín? Como me lo ha pedido un colega a mí, si yo le podía traducir los documentos de latín. Era inconcebible, digamos, no se puede conseguir. Entonces, esto hay que, digamos, remarcarlo, llevarlo a un primer plano en el día de hoy, porque Romero nunca hizo literatura. Y si bien es cierto que esa moda de White o de otros autores, qué sé yo, en medieval, por ejemplo, hay dos autores que han hecho un trabajo donde dicen que en Galberto de Brujas, cronista, Galberto de Brujas, cronista del siglo XII, muy importante, no importa los hechos que relata, sino que importa su pensamiento. Es decir, porque los hechos, una persona puede escribir de cualquier cosa. ¿Bien? Y esto es justamente lo que tenemos que combatir, este tipo de ideas. Y decir, Romero no es un ensayista vacío. Romero es un historiador riguroso que piensa sobre las fuentes, que ha estudiado muchas fuentes y que hay que superar al positivismo conservando las partes positivas del positivismo. Bien, y esto creo que hay que remarcarlo, subrayarlo absolutamente. Que por otra parte, uno de los grandes legados que nosotros podemos tener de él, ¿no? Me parece, bueno, me parece. Perfecto, perfecto, profe, totalmente, ¿no? Ahora, Coincido plenamente esa reivindicación del oficio, ¿no? Del historiador y la rigurosidad, ¿no? Que requiere para su tarea. Y también subrayo esa bonita frase, ¿no? Que usted recogió, el hecho de que Romero hacía, ¿no? De cada fuente un ejercicio de la inteligencia. Perfecto, perfecto, sí, continúe. incluso esto, digamos, nunca le impidió una apertura en el conocimiento de las fuentes. Pues vos fíjate, un artículo muy viejo de él, él planteaba en el Tapiz de Bayeux, que relata la conquista normanda de Inglaterra, trabajar eso para la historia social. E incluso trabajar ese tapiz, confrontándolo, comparándolo con la crónica anglosajona. Bueno, años después sabemos que la iconografía medieval se instituyó como una rama de especialización propia, ¿no? Pero él trabajó sobre esto. Y la otra cuestión, esta rigurosidad la siguió aplicando en el estudio de las fuentes históricas, literarias. Bien, él por ejemplo, trabajó mucho fuentes literarias. Bien, no, para ser riguroso no es necesario solamente estar en un cartulario contando cosas, haciendo historia cuantitativa. Que por otra parte en la Edad Media casi no se puede hacer porque se medía muy poco, ¿no? Se medía muy poco.
Perfecto, perfecto, profe. Y abordando otro de los aspectos de la obra de Romero, ya que bueno, contamos con su presencia y tenemos la suerte de una visión un poco integral de Romero, usted ha mencionado que quizá se puede situar a Romero en la tradición de Engels, de Weber, de Gramsci respecto, ¿no?, al abordaje de las religiones. ¿Podría desarrollar un poco más esa idea para nosotros? Ah, sí. Bueno, esto está ya también llamativamente presente en, en el libro este pequeño de Fondo de Cultura Económica del año 49, mucho más desarrollado, obviamente, en la Revolución Burguesa, que es del año 1967. Estaba de alguna manera predelineado esto en su estudio monográfico sobre Isidoro de Sevilla. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, desde un primer momento, cuando él trabaja sobre esos niveles diferentes de religiosidad, él tiene en claro que también está tratando con grupos sociales que son diversos, que no son exactamente lo mismo. Porque eh, esto es un cambio fundamental. Había historiadores en los años 40 o 50 que habían, eh, yo diría, ignorado completamente esta situación. El cristianismo era uno solo, el- o el catolicismo, es decir, el cristianismo con, con sede en Roma, era uno solo. Y se habían olvidado en realidad algo que ya estaba presente en Engels, que estaba presente en Weber. Weber decía que la religión de un caballero no era la misma religión que la de un franciscano, es decir, eran tipos religiosos diferentes. Y lo mismo decía Gramsci, cuando decía que había una religión de los sectores altos y otra religión diferente de los sectores bajos, ¿no? Y este es un concepto de que entonces tenemos que hablar no de una religiosidad, sino de religiosidades en plural, y que es un concepto también me parece muy diferente al de Feuerbach, porque Feuerbach tenía un concepto mucho más unitario de la religiosidad. ¿Y qué es lo que permite también comprender que el, hubo una infinidad de luchas internas sectoriales que se tenían de diferentes religiosidades? Es decir, que la religiosidad acompañaba este tipo de conflictos. Y esto es algo que incidió mucho para lo que Romero planteó más de una vez, la existencia de una serie de equilibrios que eran equilibrios inestables. Ahora, quiero decir una cosa más sobre esto, porque el hecho de que había religiosidad popular, religiosidad de los caballeros, es más, incluso en Romero está presente las diferencias estamentales, porque no se trata solamente de religiosidad iletrada popular versus religiosidad clerical letrada, sino que los estamentos tienen diferentes concepciones religiosas, porque no es lo mismo la religiosidad que tiene un caballero con la religiosidad que va a tener un abad. Es decir, son formas de ubicarse de alguna manera en el mundo que son totalmente distintas. Pero
hay una cuestión que también me parece importante, que es la siguiente. Cuando a partir de los años 60, sobre todo de la segunda mitad del 60 en adelante, se empezó a incorporar la antropología en el estudio del medievalismo, hasta prácticamente en un momento se le hizo a Legoff el cargo de que había cambiado la historia por la antropología histórica, es decir, había desplazado prácticamente la historia. Hubo una tendencia muy fuerte con esta antropologización de la historia a desplazar los elementos de una religiosidad erudita. Es decir, todo se tiñó en algún momento, en algunas ocasiones, de un primitivismo exacerbado. Y se llegó a decir que estudiar la Edad Media era más o menos lo mismo que estudiar cualquier religión de una sociedad, llamémosla primitiva. Y vos fíjate que Romero hace una operación distinta y yo diría más sofisticada, porque él eh, registra la existencia de esos niveles de paganismo atávicos que siguen funcionando en la sociedad con el hechicero, el mago y estas cosas, ¿bien? Él registra todo eso, pero al mismo tiempo él también es consciente de que la Iglesia rescata la cultura antigua, la cultura clásica, y que ahí hay un elemento de continuidad que es muy fuerte y que si vos fíjate que esta riqueza de análisis lo emparenta por un lado con el Legoff y su escuela, que trabajó con muchos elementos antropológicos, aunque Romero no aplicó con categorías antropológicas en su análisis, como la de Doni, de Contradón, etc. Pero al mismo tiempo, cuando él habla del rescate de elementos de la cultura erudita de la antigüedad, él también se está conectando con Peter Brown, es decir, con, 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 con uno de los ejes de los cuales Peter Brown había considerado que había una permanencia de la antigüedad. Por eso habló de antigüedad tardía, digamos, ¿no? Esta idea, digamos, que tuvo, con la cual yo no estoy de acuerdo, de pero que perduró durante mucho tiempo, digamos. Pero que es cierto, no se puede hablar de antigüedad tardía, porque sería desconocer que el Imperio Romano cayó y hoy, bueno, los historiadores están volviendo a decir si el Imperio Romano cayó, ¿no es cierto? Pero sí, desde el punto de vista cultural, es cierto que hay muchos elementos de continuidad, de elementos que siguieron existiendo. Y esto Romero lo ha tenido en claro, ¿no? Lo ha tenido claro. Perfecto, perfecto, profe. Muy, muy interesante esto que mencionaba, esa originalidad de Romero en ese aspecto. Y como usted bien mencionó, si bien no ha habido una utilización al menos tradicional o estricta de estos conceptos antropológicos, sí usted mencionaba anteriormente que un poco ahí está esa viveza, por decirlo de alguna manera, de Romero de ir jugando y de inventando, ¿no? La riqueza del historiador de ir haciéndose de una caja de herramientas a través de algunos conceptos que permitían aproximarse mejor a ese objeto de estudio que, como usted bien decía, se implicaba no solo en la ruptura, sino particularmente en las continuidades, ¿no? Ir analizando esas capas sedimentadas. ¿Podría poner el énfasis en alguno de esos conceptos, en esas herramientas creadas Sí, por por el ejemplo, historiador? él toma algunas parejas conceptuales, como por ejemplo de realidad e irrealidad, cómo se van combinando el concepto de realidad y irrealidad a través del tiempo, y lo va siguiendo ese eje
a través del tiempo, o la tradición de autoridad romana y germánica, que también la toma y la va siguiendo a través del tiempo en diferentes alojamientos, es decir, puede ser los, eh, los caballeros, los los varones, o puede ser a partir de la iglesia, digamos, él va siguiendo, digamos, estos elementos en forma eh, más o menos, eh, más o menos permanente, ¿no? Eh, o como, por ejemplo, él toma la cuestión de la conciencia de clase, que fíjate, no es para nada, no tiene nada que ver, me parece a mí una situación de conciencia de clase en términos de los marxistas, ¿bien? Eh, pero sí es una conciencia de la ubicación del grupo social en el contexto que incluye un elemento que ha tomado el materialismo histórico, que es la oposición de un grupo a otro grupo social, pero que en realidad es algo mucho más amplio, que es una, una situación vivencial que tiene el grupo social. Y él ahí lo recoge desde dos puntos de vista. En algún momento él es como que sobrevuela sobre la clase social y sus formas de ver, sus conciencias, su cosmovisión, aun cuando no está formulada de manera sistemática en alguna doctrina. Y eso es muy interesante, porque él lo va detectando a través de actitudes, prácticas, actitudes de vida. Pero en algún momento él lo toma esto, diríamos, desde arriba, desde la visión del historiador, y otros momentos le da la palabra al actor social, a la clase, desde abajo la va tomando. Y estos dos situaciones son también dos ejes que él los va siguiendo a través del tiempo. Y la otra cuestión es que los conceptos él también van cambiando, porque, por ejemplo, la burguesía, ¿cómo la toma él de entrada? La toma como con el concepto de un grupo de presión. Y posteriormente, cuando se asienta, lo toma como un grupo de poder. Es decir, el grupo ha cambiado a través del tiempo. Y la otra cuestión que a mí también me parece interesante es que en diferentes análisis aparecen esos conceptos para ver situaciones similares. Porque cuando él estudia algunos elementos de la República Romana, de la crisis de la República Romana, cuya concepción general a mí me parece muy acertada, bien, por qué se pasa al imperio, etc. Pero vos fíjate que ahí toma, por ejemplo, el concepto de facción, facciones sociales. Pero es un concepto que también él lo toma para la Edad Media y para ver las luchas políticas de la Edad Media. Y que es un concepto que había tenido Tont, que es un historiador, que fue un historiador eh, heterodoxo en muchos aspectos. Es decir, también difícilmente ubicable, a pesar que Tont tenía en algunos aspectos unas definiciones más estrictamente encuadradas dentro del materialismo histórico. Bien, bueno, todo esto son elementos donde él va desarrollando estos binomios, realidad y irrealidad, grupo de presión, grupo de poder, etcétera, etcétera, los va desarrollando, los va viendo a través del tiempo. Yo creo que una cosa que habría que aprender de Romero es cómo él va teniendo
aproximaciones sucesivas que empiezan por ser muy cautelosas, donde va algo así como rodeando a lo que él quiere ver con una serie eh, eh, de ideas, de descripciones, de cuestiones, ¿eh? Y después eso está escrito y queda. Después vuelve al mismo problema y vuelve a hacer otra precisión y otra vuelta sobre la cuestión. Y en esto me parece que es interesante, ¿no? Que a Romero se le aplica esa idea que tenía Borges. Borges decía que el concepto de texto definitivo solamente se comprende en la religión y en el cansancio. Y bueno, Romero no era ni religioso ni se cansaba de estudiar la Edad Media y los problemas que se ponían. Entonces, siempre está como volviendo a las cosas. ¿Sí? Vos fíjate en la revolución burguesa en el mundo feudal, él habla de los conflictos bajo medievales, pero no profundiza nada. Es decir, hay como referencias a ese nuevo aspecto. Entre paréntesis, ahí él está planteando que la burguesía realmente ya se ha cerrado y ha clausurado sus ingresos a otros lugares, ¿no? Vuelvo en un segundo sobre esto. Pero este problema lo retoma en Crisis y Orden del Mundo Feudo-Burgués, que se va a publicar muchos años después, gracias a Luis Alberto Romero, que hizo la publicación de este manuscrito. Una cosa que ahora quería decirte, que me vino al momento ahora, es esta. Romero tiene un problema, digamos, plantea que hay una oposición entre la burguesía que va desarrollándose, que va abriendo sus esferas de influencia, etcétera, y la aristocracia feudal. Obviamente él está consciente de esto. Pero él al mismo tiempo es consciente, porque lo ve en la documentación, porque justamente no es un ensayista vacío, él estudia los documentos, él es consciente que esa burguesía depende muchas veces de concesiones feudales y que hay interrelaciones y que, por lo tanto, cuando esa burguesía se cierra en sí misma como como oligarquías urbanas, no dejan entrar nuevos extractos o sectores o gente a su círculo oligárquico. Romero es consciente que esto es de alguna manera una derivación de algo que ya estaba en génesis, en matriz, desde los orígenes, que es que esa burguesía, para eh, operar en un mercado, tenía que tener políticas transaccionales con las aristocracias. Entre paréntesis, política transaccional o formas transaccionales es otra de las categorías eh, que Romero usa. Pero ¿por qué quería remarcar esto? Porque por un lado, esto rebate algunas lecturas estereotipadas y, y simplistas de Romero. Romero es mucho más rico que ver una simple oposición lisa y llana entre la burguesía ascendente y los antiguos feudales. Este es el primer aspecto. En segundo lugar, es que si Romero tiene en cuenta que ya había una situación de una
interdependencia de alguna manera entre burguesías y señores feudales, interdependencia que no anula las oposiciones y las contradicciones, sino que es el medio en el cual la contradicción se va desarrollando. Si Romero entonces tiene en cuenta esto, Romero no habla de una traición posterior de la burguesía como sí habló Brodel. Y lo siento mucho, en este sentido, una vez más, en mi criterio, Romero se me manifiesta más rico, más incisivo que el análisis de Brodel, que en este, como en otros aspectos, es un análisis que en muchas cuestiones se movió con especies de juegos categoriales muy fijos, muy bien, muy en fin. Unitarios, homogéneos. Sí, que entre paréntesis, yo quiero decir algo, quiero decir, agregar algo sobre esto, porque leyendo algunas de las reseñas que se han hecho, las cosas que se escribieron de Romero, hay algunos colegas, me parece, que yo creo que sobreestiman la influencia que Annals ha tenido, la escuela de Annals y Brodel han tenido sobre Romero. Fue una influencia más. Yo no niego que no haya habido esa influencia, entre otras cosas, en los cuadernillos que se traducían para historia social, había gente o directamente de la escuela o que la escuela había promovido, como Witold Kula, que un día un historiador polaco me decía, ustedes los occidentales conocen a Kula porque es el traducido, pero hay muchos más. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Pero pero yo no estoy de acuerdo con que Romero haya tenido una influencia fuerte de los Annals. Yo no lo veo, no lo puedo ver, no lo puedo ver. Si tomemos la obra fundamental de Brodel, Felipe II, el Mediterráneo en la época de Felipe II. Bueno, es esta obra fundamental. Yo pregunto, sinceramente, ¿alguien ve una relación entre Romero y toda una primera parte que es geografía, geohistoria? ¿No? ¿Quieran decirlo? ¿Alguien ve una relación entre los desarrollos de problemas de coyuntura económica y lo que hizo Romero? No lo puedo ver. ¿Y alguien puede decirme qué relación tiene la historia acontecimental que hace Brodel con lo que va a hacer Romero? Tampoco lo puedo ver. Y es más, si analizamos lo que es la revista de los Annals, la revista de los Annals durante 30 años, desde el año 45 al año 75, más o menos, de lo que yo tengo presente, la historia política, por lo menos, para la Edad Media, casi no figura. Y Romero no, y bueno, y si uno lee historias, libros de historia relacionados con la escuela de los Annals, más o menos lo mismo. Y fíjate vos que Romero, por el contrario, no reniega de ver la historia política. ¿Por qué? Porque es consciente que hay algunos acontecimientos políticos militares que son decisivos. Podemos negar que Campos Cataláunicos no ha sido un elemento decisivo. Sí, lo ha sido. Digamos, ha sido un elemento decisivo, de la misma manera que 1381 en Inglaterra fue un elemento decisivo. Entonces, Romero no niega, digamos, radicalmente la historia política, no pasa, ni tampoco hace un encuadre primero geográfico, porque ese encuadro geográfico que hizo Brodel se repitió ad nauseam en cualquier cantidad de historiadores. No había casi tesis que no empezara hablando de la geografía. Iban a un manual de geografía, copiaban lo que decía el manual de geografía
más o menos, y eso era la primera parte. La segunda parte, después del estado de la cuestión, venía esto, el medio geográfico. La tierra era arcillosa, era esto, era lo otro, no sé. Bien, y eso era el primer encuadre. Y eso se le llamó estructuras. A eso se le llamó estructura. Ahora, yo no veo para nada, pero no lo puedo ver nunca, que Romero haya estado influenciado realmente por este tipo de hacer historia. Sí, él conocía la escuela de Annals, él obviamente la leía, la revista estaba en la facultad, etcétera, etcétera. La Cataluña moderna estaba también en la facultad y la habrá leído, obviamente, pero yo no veo influencia. De la misma manera que si voy a buscar un acercamiento a alguna de las grandes escuelas de vanguardia de ese momento, yo también tendría que decir, bueno, Romero está más cerca de Past and Present, pero tampoco, yo tampoco. Tampoco, ¿por qué? Porque, por un lado, los historiadores dirigentes de Past and Present, gran parte de los historiadores dirigentes de Past and Present, el grupo de historiadores del Partido Comunista Británico hasta el año 56, que se van, salvo Osborne, estaban totalmente enmarcados en marxismo y después siguen en la misma línea. Ahora, remitiéndome al gran medievalista de esta historia inglesa cercana a Past and Present, Ronald Hilton, es una historia diferente, no es la misma historia de Romero. Incluso Hilton hace una historia, diría, mucho más económico-social tradicional, o clásica, no se dice clásica, que la que hace Romero. Y tampoco, por ejemplo, en Thompson, la formación de la clase obrera. Vos fíjate que Romero va trabajando los problemas implicándolos permanentemente, y él, si bien le da mucha más importancia a la acción de la burguesía que lo que le había dado Pirén, a pesar de que él tiene sus influencias de Pirén, en ningún momento él se deja llevar por un relato de meras acciones y subjetividades. Mientras que Thompson, en la formación de la clase obrera inglesa, sí tiene un elemento de mucho más desarrollo de un plano accionalista y subjetivista, de acción y subjetividad de las clases. Si no me equivoco, salvo el capítulo 6, donde tiene un elemento de mayor sistematización, en realidad todo es un continuo. En cambio, Romero permanentemente va intercalando momentos en el cual la acción social está relatada en forma, diríamos, escueta y esencial, en sus aspectos esencial, y después tiene, digamos, especie de intervalos interpretativos y vuelve a la acción y vuelve a la subjetividad, etc. Es otro tipo de forma de trabajar el discurso. Yo creo, sinceramente, que Romero no tuvo maestros y tampoco tuvo seguidores estrictos. Su obra es muy original. Lo que él tuvo es gente él abrió las puertas para que la gente haga sus historias y para que evolucionen con sus propios desarrollos. Yo no conozco mucho, pero tal vez me parece, si alguien puede acercarse más a la historia que hizo Romero, tal vez sea Alperín, me parece. ¿Bien? Pero en el medievalismo, no. Ni Marta Bonaudo, ni Reina Pastor, ni Susana Belmartino, ni Arturo Gil, por decir, los medievalistas que venían evolucionando desde los años 60 en una historia social. No quiero hablar para nada de los institucionalistas que seguían al pie de la letra la historia positivista, pero los historiadores sociales
no lo veo que hayan tenido realmente un seguimiento de la obra de Romero. A pesar que lo que hacía Romero, ¿qué era? Bueno, abrir la cabeza. ¿Cómo abrir la cabeza? Y plantear alternativas, plantear cosas, plantear preguntas. ¿Qué es lo más importante que puede hacer una persona para formar a otro, ¿no es cierto? Pensar en el material y tratar de ser riguroso. Eso sí, eso me parece que es ineludible, una forma ineludible, ¿no? Perfecto, perfecto, profe. La verdad que, bueno, nos gustaría también tener la posibilidad en otros momentos volver a conversar con usted porque veo que hay varios aspectos, ¿no? Que quizás se pueden profundizar en próximas entrevistas, en próximos episodios, pero durante todo el transcurso de la entrevista del día de hoy usted ha puntualizado, ¿no? Numerosas veces respecto a esa riqueza de Romero en cuanto a su originalidad, en cuanto a su enfoque metodológico, ¿no? En cuanto a su riqueza conceptual, bueno, esta dificultad para encasillarlo tanto en Annals como en Past and Present, y justamente para ir un poco cerrando las ideas y esta visión un poco global que tratamos de reconstruir de José Luis Romero en esta entrevista, me gustaría si usted podría enumerar un poco y desarrollar acerca de las posibles influencias de Romero, ¿no? Ha nombrado al pasar ya a Rich y a Pidain, pero si podría enumerar y desarrollar un poco de manera más amplia las influencias, ¿no? Aquellas personas que quizá influenciaron, ¿no? En este aspecto original de José Luis Romero. Digamos, bueno, hay gente que ha señalado que él ha leído a Huizinga, ha leído a Pirén, obviamente, pero él, digamos, las influencias, él más bien los tomaba como recursos a estos. A ver, voy a hacer un planteo. Él le interesaba fundamentalmente el estudio de la subjetividad, la mentalidad de la acción, todo este elemento accionalista y subjetivo. Pirén lo que le hizo es resolverle el marco de este desarrollo para comprensión de la sociedad feudal, sociedad cerrada al intercambio, apertura del intercambio a partir del siglo XI y a partir de eso el desarrollo de la sociedad burguesa. Pero fíjate ahí que ahí termina la influencia realmente de Pirén. A pesar que él lo respete y todo demás, pero yo diría, ahí termina la influencia realmente de Pirén. Y desde cierto punto de vista, y justamente desarrollando esta cuestión de Pirén, me parece que a lo mejor él ha sido más influenciado por Thierry, el historiador francés de la expansión de la burguesía, ¿bien? Que por Pirén, porque él toma, Agustín Thierry toma fundamentalmente la importancia que tiene la acción social, mientras que Pirén lo que hace es reducir la importancia que tiene la acción social y de alguna manera el análisis de Pirén es mucho más economicista, es decir, el desarrollo de la burguesía está mucho más centrado en el problema del economicismo y no en la otra cuestión. Y yo creo que en realidad su influencia, eh, bueno, hay algunos historiadores que por ejemplo, yo dije, Don't le ha seguramente proporcionado el concepto de facción que él lo ha empleado posteriormente. Hay algún historiador que yo creo que él ha leído, como Kufler, estaba en su biblioteca directamente el texto en alemán, y creo que tuvo que haber influido en su análisis.
Y obviamente, bueno, sí, él ha leído a Mark Bloch, etcétera, historiadores tópicos, digamos, de ese momento. Pero creo que él es una formación muy propia, muy original, digamos, no tiene demasiado en este aspecto, salvo en el análisis documentalista, donde él mismo lo dice, su influencia es Ricci, Clemente Ricci. Y Clemente Ricci es, sí, en esto, un positivista muy estricto que trabaja códices, etcétera, papirología, toda una serie de cuestiones, que es una persona que me parece que en el análisis concreto de la documentación, él recoge todo esto de Ricci. Ahora, una última cosa quiero decir, digamos. Yo creo que en Romero hay relecturas a hacer. Y discutir muy seriamente que hay que rescatar su análisis. A ver, el problema de las revoluciones burguesas se ha dejado de lado globalmente en el estudio actual del medievalismo, con algunos argumentos que son incomprensibles, como por ejemplo un historiador del exterior, que es un amigo, por otro lado, que dice, bueno, no, esto no se estudia porque han sido muy pocas. Bueno, no tiene ningún sentido. La Revolución Rusa fue única y todo el mundo lo estudia, ¿no es cierto? Eso no tiene ningún sentido. Pero también se ha dejado porque en un tiempo se pensó que esas revoluciones del siglo XI y XII, eran revoluciones anticapitalistas y hoy se sabe que no eran revoluciones anticapitalistas. Pero tienen otra importancia, que no está en haber cambiado obviamente el modo de producción, estamos de acuerdo, pero tienen otra importancia. Crearon los cimientos de la sociedad civil, entendida en el término de Gramsci, y por lo tanto crearon los cimientos del Estado moderno actual. Es decir, no podemos comprender los estados modernos actuales sin comprender los cuerpos colegiados que nacen de los siglos XI y XII, cuerpos colegiados de los burgueses, que son las élites urbanas, ni podemos comprender las luchas contra el sistema feudal que aparecen en el siglo, bueno, desde principios del XVI en realidad, con la revolución de las comunidades castellanas, y sigue en el siglo XVII, XVIII, XIX, no las podemos comprender si no tenemos los antecedentes de luchas anteriores de esos burgueses que luchaban para tener su institución, su consejo, su comuna, su propia estructura organizacional. Entonces, es cierto, las revoluciones comunales no crearon modo de producción capitalista, pero fueron esenciales para generar el Estado moderno capitalista. ¿Bien? Y esto es importante porque sobre este problema hay que insistir y volver. Y además hay que proveerse de elementos fundamentales. Porque yo veo que hoy en día aparecen muchos estudios sobre la problemática política, la lucha política, pero muchas veces faltan estos elementos, diríamos, básicos de cómo se desarrolló históricamente el Estado moderno, cómo el Estado moderno incluyó el desarrollo de la sociedad civil, y la sociedad civil fue un condicionante del Estado moderno. Bueno, problemas que estaban solamente delineados en Gramsci, pero que hay que volver sobre ellos y estudiarlos con rigurosidad y amplitud, ¿no? Bien. Pues por eso creo que hay cosas que en Romero que hay que retomarlas y verlas en este sentido. Bien.
diciendo, no nos va a resolver esa pregunta, formación del capitalismo, pero sí nos va a resolver preguntas sobre cómo se fueron generando condiciones políticas modernas. Bien. Perfecto, profe. Ha sido un lujo. Muchas gracias por brindarnos su tiempo, por brindarnos su testimonio y bueno, espero que no dentro de mucho volvamos a tenerlo aquí. ¿Sí? Así que muchas gracias por aceptar y verdaderamente ha sido un lujo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí hablar de Romero, siempre es un placer. Bueno, gracias. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego.